Ya, ¿lo han visto todos? Sí. Ante todo, muy buenas noches con todos. Igual, muchas gracias por la invitación del Instituto de Ciencias Forenses y Criminalística para para el diplomado de Criminalística, Peritajes Forenses en el Proceso Penal. Específicamente lo que nos corresponde hoy día es específicamente el examen de biología forense y en el cual vamos a trabajar específicamente en los temas. Ante todo, el tema es investigación forense en investigación criminal. El que le habla soy Jorge Jau, soy biólogo forense, soy coronel biólogo en situación de retiro. Trabajé 31 años en la Dirección de Criminalística y actualmente soy docente universitario de la Universidad San Martín en Medicina Legal y Biología Forense en la Universidad Ricardo. Entonces, hoy día empezamos los temas que me informaron. Los temas que más que todo vemos es sangre, semen y el ADN específico. Y ustedes tienen a la mano derecha un Sherlock Holmes molecular, ¿no? Ustedes han visto que el Sherlock Holmes siempre es el que busca con la lupa, en este caso, las huellas. Ahora ya lo hemos evolucionado, pues ese es el Sherlock Holmes molecular, porque ¿qué busca? El ADN. Entonces, vamos a empezar específicamente en el tema que vamos a ver. ¿Qué encontramos generalmente cuando me dicen mancha de sangre? Cuando referimos nosotros con manchas de sangre, estamos viendo específicamente la investigación de la hematología, que corresponde a todos los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Específicamente desde el punto de vista criminalístico nos interesa qué tipo de forma, por eso decimos la morfología. La serología es el tipo de sangre y la parte bioquímica. Y actualmente ya la bioquímica ha sido reemplazada por el ADN. O sea, de acuerdo a la muestra que encontramos, lo derivamos para hacer un examen de ADN. Por lo tanto, vamos a decir nosotros qué cosa es una mancha. Como ustedes lo están viendo, puede ser una modificación del color. Puede ser que sea blanco, pero está percudido. A veces es una mancha. Puede ser suciedad, puede ser adición de materia extraña, visible o no visible. En la superficie del cuerpo, instrumentos, cualquier objeto que encontremos que ustedes ven que ya no tiene la misma uniformidad del color, eso es una mancha. Ahora vamos a depender si esa mancha es orgánica o no orgánica. Generalmente podríamos decir una biológica, una muestra biológica o no biológica, pero sigue siendo, acuérdense, que es una mancha. ¿Y por qué nos va a ayudar a nosotros? Esto está relacionado a un hecho delictivo. Si vamos a ver sangre y encontramos una mancha pardo rojiza de una camisa celeste, entonces estamos diciendo que posiblemente es una mancha biológica y para la cual tenemos que investigar. Entonces, por eso vamos a decir, si la mancha es orgánica, puede ser sangre, semen, orina, sudor, heces. Pero también hay muestras inorgánicas que tienen el mismo color, las tintas, el óxido. ¿Ha visto que ustedes han visto un metal está oxidado, está un color más o menos parduzco, que es similar a la sangre, pero son distintos. Mercurios, son diferentes manchas. Y lo que tenemos que siempre decir, los indicios son testigos que no mienten. A veces puede ser una mala inspección, pero el indicio va a quedar. Por lo tanto, siempre vamos a decir nosotros que los indicios son pruebas de la comisión de un delito. Podemos identificar el autor o autores, las víctimas y la reconstrucción de los hechos. Pues decíamos la forma. Ahora, indicios y otros dicen evidencias. Si hablamos del punto de vista físico, es lo mismo si encontramos una mancha. Ese es un índice. ¿Cuándo se convierte en una evidencia? Cuando le echo un reactivo y me sale positivo para sangre. Y otros dicen que esa muestra se convierte en una prueba mediante una pericia. Entonces son los diferentes puntos de vista. Si hablamos es físicamente lo mismo, pero ya ha cambiado porque ha habido, en este caso, una reacción. Y cuando decimos en una escena de delito, si encontramos indicios, vamos a encontrar una escena del delito. Por eso decimos un triángulo.
En ese escena del delito, ¿qué cosa va a haber? Autor y víctima. O si quieren, puede ser victimario y víctima, o presunto sospechoso. Entonces, ese triángulo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber intercambio. Vamos a poner, el autor va a dejar muestras biológicas o indicios biológicos en escena, pero también le va a dejar en la víctima. Igual va a ser la víctima. La víctima va a dejar cualquier evidencia al autor y en escena. Por lo tanto, ese triángulo es muy importante. Es por eso que se dice, para que la investigación sea fructífera, es imprescindible que todos los objetos, importantes o no, que figuren en la escena del delito, permanezcan, que no se muevan. A veces, por ejemplo, ha sucedido un hecho y ven los vasos. Mueven los vasos, ya cambió la situación. Ustedes se dan cuenta cuando a veces se están tomando en el vaso se queda un círculo. Por lo tanto, a veces puede ser que ha estado en el mismo movimiento ese vaso. Entonces, eso nos puede ayudar. Y por ese motivo es que no hay que manipular nada en la escena del delito hasta que lleguen los peritos de la escena. Ahora, estas muestras biológicas, específicamente las manchas, lo podemos ver desde el punto de vista reconstructor. Quiere decir que esa mancha que hemos visto nos va a decir qué tipo de mancha encontramos en la escena. Entonces, cuando hagamos la reconstrucción, vamos a verificarla. Y a su vez nos va a servir ya identificador. ¿Qué quiere decir? Esa mancha, ¿es sangre? ¿Es sangre humana? ¿Es del grupo O? ¿O es del grupo A? ¿Del grupo B? Si concuerda la sangre encontrada en escena y en el sospechoso, ambos son grupo O, ¿podríamos decir que son de la misma persona? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, el 78% de los peruanos son grupo O, y no son nada. Por eso pues, ¿qué hace? Si son el mismo grupo, se hace el examen de ADN. Entonces, como elemento reconstructor nosotros, lo que queremos es que ese mancha que hemos encontrado en la escena nos indique cómo han sucedido los hechos, cómo han podido llevar el cadáver o cómo se ha podido movilizar una víctima o un sospechoso, hasta dónde llegaron. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros con el tipo de manchas que vamos a encontrar. Entonces, por eso decimos, las manchas sanguíneas pueden ser goteo, charco, salpicadura, impregnación, contacto, limpiamiento, escurrimiento. Cada uno lo vamos a ver. Ustedes están viendo ahí salpicadura. Si ustedes se dan cuenta específicamente, ustedes están viendo el pantalón, si ustedes están viendo que hay una persona que está arrodillada, el tronco está en la cama, y ustedes se dan cuenta que hay diferentes manchas pardo-rojizas ahí. En este caso son salpicaduras. Pero la pregunta podría decir, todas esas preguntas son de la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recolectar las muestras con un hisopo, recoger en escena. Y a su vez, ese cadáver que hemos visto, tenemos que remitirlo, cuando lo van a la morgue, remitirlo al laboratorio de criminalística o del Instituto de Medicina Legal para hacer el examen. Ahora, si ustedes se dan cuenta que en este caso la persona está rodeada, estamos viendo que está la pierna derecha, específicamente donde está la pierna, ahí tenemos manchas de pardo rojizas. Puede ser que la persona se ha golpeado, ya visto, pero ustedes están viendo ahí específicamente en el bolsillo posterior derecho manchas. La pregunta, ¿serán de él o de un agresor? Porque si ustedes se dan cuenta, es un poco difícil que una persona que gire hacia la parte posterior y deje sus manchas ahí. Entonces, es por eso que decimos elemento reconstructor. Ustedes, como están viendo actualmente, ustedes están viendo aquí, en este caso, un asesinato, y ustedes están viendo que hay dos personas, la mujer, en este caso, ustedes están viendo la escena al lado izquierdo, están viendo una persona, manchas pardo-rojizas, impregnación. ¿Impregnación qué quiere decir? Que se impregna una tela, vamos a llamar,
que va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? Y ustedes que están viendo acá, en este caso, el señor tiene un cuchillo, ¿no? Estamos viendo. Entonces estamos viendo que sí lo podemos atravesar. Y en el lado derecho, ustedes han visto que el cadáver, para el lado derecho, que se dice la pernera, que viene a ser la altura derecha, tenemos aquí manchas rojizas. Ahora, varias veces ustedes han visto que a veces se encuentra papel periódico cubierto al cadáver. Generalmente lo ponen como respeto. Entonces ahí tenemos que ver las manchas. Hay que tomar de todas maneras, recojo. Y ustedes están viendo, en ambos casos, están viendo charco. Y hasta tipo costra. Se ha seco la sangre. Entonces la persona está de cúbito dorsal. Entonces no está el vientre, ¿de acuerdo? Igualito en el otro lado. Entonces estamos viendo las diferentes manchas. Tiempo. Si otra que están viendo ahí, estamos viendo ahí específicamente una pisada. Que en este caso, al parecer, como estamos viendo ahí, vendría a ser de una botina, o una bota. Se puede medir y se puede sacar aproximadamente, específicamente, qué talla. Ahora, cuando son de marca, generalmente cada empresa tiene sus cantidades de centímetros de cada uno. Pero a veces cuando es informales, las formas difieren. A veces ustedes se han podido comprar un zapato, piden 40 y dicen, no, somos forma pequeña. Por lo tanto, si eras 40, tienes que pedir 41. ¿De acuerdo? Esto es impregnación, ustedes han visto. Ahora, a veces sucede que cuando cuando vienen de levantar el cadáver, quitan la ropa, y a veces cuando lo envuelven, mancha todo. Si ustedes se dan cuenta, el polo, en el lado derecho, específicamente, que están viendo ahí, ustedes están viendo manchas, pardo rojiza. Pero también el pantalón, ustedes ven que tiene manchas. Al parecer esas manchas la han envuelto, por lo tanto los han contaminado. Es por eso que hay que verificar que cuando hacemos una reconstrucción o cuando hacemos levantamiento de cadáver, indicar cómo estaba el cadáver. Vamos a decir, teníamos un polo, manga larga, blanco, cuello redondo, y en el lado derecho, en el tercio, lado derecho tenía manchas rojizas. El pantalón azul no había, pero cuando llega al laboratorio puede ser que esté manchado, como en este caso, que puede ser que ese, a la hora de envolverlo, sea contaminado. Esta es salpicadura. Entonces ustedes saben, cuando son golpeados, puede ser generalmente a veces cuando la herida es por una vena, gotea pero cuando es una arteria salpica. O a su vez, cuando tiene específicamente un golpe y comienza la herida, va a salir a la altura correspondiente. Y acá tenemos, ustedes están viendo charco, ustedes están viendo un FAL, este es específicamente un avionero de la Fuerza Aérea, se ha disparado, ¿no? Miren el fusil y la cantidad de muestras que encontramos. Ahora, esta cantidad de muestras que ustedes están viendo ahí nos puede ayudar a nosotros para determinar, en este caso, que podríamos, como el piso es prácticamente loseta, se puede recolectar y posiblemente lo hayan podido levantar y llevárselo al hospital, pero cuando a veces ven la cantidad de volumen, prácticamente una persona más de 2 o 3 litros, prácticamente es un cadáver. En este caso estamos viendo eso. Ahora, póngase el ejemplo de que si esto fuera con una alfombra. Ahí tendríamos que, en este caso, más adelante le voy a explicar cuál es la fórmula para determinar qué cantidad de sangre habrá encontrado. Porque acuérdense que cuando una alfombra se va a impregnar, es un líquido, se va a impregnar. Y acá tenemos mi reconstrucción. Ustedes están viendo de la parte derecha, vemos que está salpicadura, y acá está viendo charco, y nos va a indicar la zona donde está yendo esa persona que está herida. Y aquí ustedes están observando una persona que teóricamente se ha disparado. Ustedes ven aquí, estoy circulando, acá tienen una pistola. En este caso, no es el tema, pues lo voy aplicando. Si en este caso se ha disparado, habría que determinarse buscar los restos para ver si se ha disparado por alguna absorción atómica,
habría que buscar plomo, antimonio y bario para determinar si esa persona se disparó. Entonces, ustedes han visto que ha caído el arma, se ha caído el cadáver, y sí, ustedes han visto que el piso está inclinado, porque el charco, que ha sido supuestamente la cabeza, está inclinado hacia la parte inferior. O a veces limpiamiento, ¿no? Ustedes han visto de un auto, cómo ustedes han visto el limpiamiento posterior izquierdo, se ha visto, ¿no? Y también vemos salpicadura, nos va a dar la dirección por donde ha sido la herida o por donde se está movilizando la víctima o victimario. Y ustedes también salpicadura. Se ha disparado específicamente, se ha suicidado, al parecer ese es el baño. Y ustedes miren, todo el techo hay manchas patológicas. Y también hay parte del cerebro. Todo es la parte salpicadura. Acá es cuchillo. Ahora, si ustedes se están dando cuenta que tenemos una mancha, una piedra, en este caso ahí estamos viendo que tiene un reactivo. Generalmente es el que están viendo que es azul, se hace una prueba en este caso, de bencilina. Si cambia azul, indica que esas manchas que estamos viendo aquí corresponde a sangre. En el lado derecho vemos en este caso un cuchillo y ustedes están viendo bastantes adherencias. Entonces hay que hacerle diferentes pruebas de orientación. En este caso nos indica como reconstrucción. Y a su vez hay que también definir cómo es cuál es el lado. En este caso ustedes cuando tengan así un cuchillo, es poner el mango hacia el pecho. Por lo tanto vamos a decir el lado derecho, el lado izquierdo. En este caso que estamos viendo, el lado derecho. La hoja del lado derecho. Salpicadura. Goteo. Si ustedes se dan cuenta, esta salpicadura que se convierte en goteo a la hora que ha caído, específicamente es informal. Si ustedes han visto bastantes destellos, ¿qué es lo que pasa? Esta es una piedra en la pista. La pista es irregular. Entonces, cuando cae, generalmente se va a chocar y va a haber un destello que estamos viendo acá. Ahora, eso debe suceder igual en las veredas. Pero ahora en la mayoría, en las veredas, ¿qué le ponen? Cera. Por lo tanto, el círculo ya no va a ser destello, sino va a ser todo un círculo, porque ya todo es el uniforme. Eso va a depender. Si en este caso, como es la forma, eso nos va a indicar cómo es el piso donde ha sucedido. O charco, como ustedes están viendo acá. La cantidad de sangre se está tomando la muestra. Y estas son lo que les decía las diferencias. Ustedes están viendo, por ejemplo, de 10 centímetros, 15 centímetros, pero si ustedes ven que cuando aumenta, el borde está dentado, va aumentando. Hemos visto desde 20 centímetros hasta el final que tengo 100 centímetros, que viene a ser 1 metro. Eso está en la mayoría de los libros, corresponde cuando se toma. Pero si vamos a suponer es una superficie lisa y tiene un líquido uniforme, como he dicho la cera, ya no vamos a encontrar eso. Quizás vamos a encontrar como el de 10 centímetros. Entonces, por eso se ve como utilizan, porque la mayoría, por ejemplo, en las casas se echa cera, por lo tanto ya es uniforme. Entonces, eso nos va a determinar aproximadamente. Ahora, ustedes saben que a más altura va a haber la fuerza, va a caer y va a poner, en este caso, las estrías que ustedes están viendo. Aquí estamos viendo tipo ángulo, o sea, cualquier líquido cae, si ustedes dan cuenta, este es 90, pero en cambio, si ustedes ven el 15, el 10, viene así y va con la velocidad. Y por lo tanto va a formar una cabecita, por lo cual nos va a decir cuál es la dirección de la cara. Por lo tanto, eso va a depender qué tipo de forma sucedía. Por eso estamos diciendo que esta morfología de la sangre nos va a dar a nosotros cuáles los elementos para buscar la reconstrucción y cómo ha sucedido los hechos. Acá tenemos las manchas, y ustedes en este caso, pues ustedes lo están viendo ahí, es en papel, el papel bond. Ustedes saben que el papel bond tiene algodón y está entravesado. Por eso vemos esas destellas que estamos viendo. Estamos ahí, en este caso, el que está arriba es a 10 centímetros, 15 centímetros, 25 y 40 centímetros. Y
Cuando le decimos pasivo, cuando lo estamos viendo. Transferencia, si ustedes ven una mano. Y proyectado, que viene a ser salpicadura. Va a depender la escena, cómo haya sucedido los hechos. Y ustedes están viendo como por la física, está cayendo la muestra, viene un ángulo y se alarga. Es por eso que ustedes están viendo casi circular los de 90 y así sucesivamente, pero cuando estamos viendo ya 40, 20 o 10, ya se está formando una cola. Entonces estamos viendo que está llegado tangencialmente. Y por lo cual lo dice. En este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo acá una escena. Tenemos en este caso aquí específicamente, en este caso, tijera, y estamos viendo manchas. Si ustedes están viendo acá, las manchas continúan, por lo tanto nos está indicando que una persona ha salido de ahí herida, y eso nos está diciendo cómo ha sucedido los hechos, por dónde ha ido, y por eso nos podría decir cuál es el recorrido que ha salido con la sangre, hasta dónde ha salido, en este caso, del inmueble. Ahora, estas manchas son reconstrucción, cómo ha sucedido los hechos. Ahora lo que queremos saber, ¿esas manchas que encontramos es humana o no? Y a su vez, ¿qué grupo sanguíneo es? Entonces, por eso le decimos nosotros identificador. Claro que el siguiente paso, después de grupo sanguíneo, sería todo lo que es examen de ADN. Porque el examen de ADN es el que nos va a determinar realmente a quién corresponde. Entonces acá tenemos diferentes metodologías. Primero tenemos que hacer un examen de orientación. Quizás ustedes, la mayoría, lo han hecho cuando hacen agua oxigenada. Cuando ustedes han tenido alguna herida y se echan en el agua oxigenada, ustedes van a ver que hay un burbujeo y líquido blanquecino. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Ahí existe la catalasa, que es H2O2. Se va a reaccionar por una enzima que se llama catalasa y va a desdoblar ese H2O2 en oxígeno, que es el que ustedes están viendo burbujear, y ese es el líquido. Ya, esa es una prueba de orientación que ustedes conocen la mayoría. Pero a nivel forense utilizamos otros métodos más sencillos. Pero aparte ya, hemos determinado que es sangre. Hay que hacer una prueba de certeza. Quiere decir, ¿realmente es sangre? ¿Por qué le digo? Porque usted le echa el agua oxigenada a la tierra y va a salir positivo. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama catalasa que va a reaccionar. Por eso tenemos que hacer. Y a su vez, nos salió todo positivo. ¿Esa sangre es humana o de un animal? Nos dicen, es humana. Entonces quiero determinar el grupo sanguíneo. Puede ser que en la sangre encontrada en la escena es grupo O, pero la víctima es grupo A. Por lo tanto, no le corresponde a la persona. No es necesario ser el ADN, porque sabemos que es de dos individuos. Entonces, estas son las pruebas de orientación que les digo. El Adler, que es la benzidina, cuando vemos positivo y cuando es negativo. Acá lo estamos viendo, mire, con una piedra. A cambio, ha habido coloración azul. Por lo tanto, nos está indicando que esa mancha es prueba de orientación. Nos están diciendo que presumiblemente es sangre. Acá lo estamos viendo, posiblemente, dado positivo. Ahora, y acá es el agua oxigenada que ustedes han visto. Generalmente ustedes, la mayoría, a veces ha tenido una herida y ven ese burbujeo. Todo eso es prueba de orientación. No es certeza, es orientación. Quizás podríamos buscar, juntar, por ejemplo, vemos que es peroxidasa, positivo, no está diciendo que esa sangre es algo orgánico. Habríamos que hacer los otros exámenes para ver. Acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, los dos. Hemos hecho el azul, que viene a ser Adler, que quiere ver la presencia de fierro de la sangre, y la burbuja del agua oxigenada. Por lo tanto, acá estamos diciendo ya es dos pruebas, ¿no? Una mancha pardo rojiza, que es orgánica, y aparte tiene fierro. Entonces estamos con mayor razón que posiblemente corresponde a una muestra de sangre.
Y acá, por ejemplo, ustedes están viendo ahí una muestra de su lavadero. Si ustedes han visto todo lo que está negro, corresponde, en este caso, que han recogido huellas, pero nosotros no observamos ahí específicamente manchas pardo-rojizas. Es por eso que ahí utilizamos lo que comúnmente conocemos como el luminol, que es fluorescencia. Ustedes están viendo la manija todo, donde está la manija, que es el lado derecho que estamos viendo. O sea, una persona que ha tenido sangre en las manos y ha tenido contacto. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Estamos utilizando el luminol. Luminol quiere decir, cuando hay la presencia de sangre diluida, como la que no hemos visto, nos sale positivo. ¿Cuál es la sensibilidad? 1 en 5 millones. Por dar el ejemplo. Tengo 5 millones de gotas de agua y le pongo una gotita de sangre y me da positivo. Pero acuérdense de algo, esta es prueba de orientación. A veces se habrán escuchado luminol o Blue Star que nos salen que es positivo y es sangre humana. No, es prueba de orientación. Entonces ahí estamos viendo eso. En este caso ha sido el luminol. Y acá tenemos, este es un caso que sucedió. En este caso, ustedes saben que siempre la avenida Arequipa, específicamente, se encuentra bastante colectivos. En este caso, este colectivo, chaparon a un joyero, murió, estaba lleno de sangre, y después de varios años, después de varios meses, capturaron un carro y comenzaron a, en este caso, ver. Sé que no se ve visiblemente, pero cuando aplicaron el luminol salió positivo. Cuando salió positivo, se recogió muestras, se pasó para examen de ADN y el perfil genético que se obtuvo correspondía al cadáver que se encontró en Huachín. Entonces sí se pudo ubicar. A veces dejamos nosotros las plantas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, mire, las plantas se ve muy rojizo, pero cuando vemos el luminol, mire cómo está la zapatilla, está todas las muestras de sangre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas son porosas y se queda adherido a la sangre. En los carros, cuando a veces en los carros viene una herida con sangre, ustedes han visto que en los carros hay unos huequitos que es que están cosiendo. Ese huequito pasa a la sangre y abajo dentro queda la sangre por mucho tiempo y se puede recuperar. Y otro que también se puede utilizar es el Blue Star. Generalmente el Blue Star, como el luminol, sale positivo para sangre cuando está diluida y cuando no es visible, y eso se realiza en las noches. ¿Por qué? Porque se necesita todo oscuridad. En este caso, ustedes están viendo toda una escena, han echado en este caso es Blue Star, y ha visto que la persona ha estado en el sillón, en el lado izquierdo, y cómo han podido mover ese cadáver. Entonces, ustedes viendo otro, adelante tenemos una tina, miren, no se ve nada, pero ustedes están viendo ya con el luminol donde estaba el jabón, ha tenido sangre, y también tenemos en el caso las manijas. Eso nos está indicando que ha habido presuncionalmente sangre. Y tenemos igual en la manija, y ustedes están viendo, miren cómo está la manija totalmente, ¿no? No se veía, pero la loseta, pero es positivo para su. Ahora, otro método, ahorita lo que hemos visto es prueba de orientación. Ahora vamos a hacer nosotros pruebas de certeza. Por lo tanto, lo que utilizamos nosotros son los cristales de Teichmann o los cristales de Takayama. Estos son los cristales. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Esa muestra que hemos visto, ahora quiero confirmar si es sangre. Y por eso hacemos una prueba cristalográfica. En esto están viendo ustedes los cristales de Teichmann, por lo cual nos está diciendo que esa muestra es sangre. Ahora, ¿cómo lo podemos ahora identificar? Ya hemos dicho que es sangre, ahora podemos hacer algo certeza, ¿no? Ya lo tenemos viendo microscópicamente. Glóbulos rojos no tienen núcleo. Cuando a veces decimos, vamos a sacar la muestra para hacer un ADN, no se hace en los glóbulos rojos, sino glóbulos blancos. Entonces acá ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la salamandra, ¿cómo es la diferencia? Es diferente forma. Tiene núcleo. Entonces podemos diferenciar esa microscópicamente, decir, esa mancha ya es
sangre humana o no. Y ustedes lo habrán tomado alguna vez, le han tomado sus muestras a cada uno de ustedes, la han pinchado, una lanceta, una gotita, y a veces ustedes han visto acá 3 gotitas. Uno, el azul, que corresponde al antígeno, que es el grupo A. El amarillo, que va en el centro, específicamente es amarillo. Ahora, estos dos es el grupo A, pero cada uno de nosotros hemos visto, yo soy A positivo, pero son 2 grupos distintos. Acá estamos viendo el D, que viene a ser para ver RH. En el ejemplo que hemos puesto, ustedes han visto en el azul, había unos grumos, unos puntitos rojitos. Eso significa aglutinación. Por lo tanto, estamos diciendo que el azul ha sido positivo, por lo tanto nos dicen que es grupo A. Y en el lado derecho, también aglutinado, pues decimos que es grupo A positivo. Si ustedes están viendo en el siguiente, vemos en el B no hemos visto grumos, pero acá en el grupo B, que está llamado en el centro, ha salido positivo. Entonces no está, perdón, ustedes han visto en el azul y el amarillo positivo, por eso estamos diciendo grupo AB. Pero en el RH nos ha salido negativo. Y el siguiente, que es la mayoría de las personas, tienen en el grupo azul y amarillo, que es A y B, no ha habido aglutinación. Por lo tanto, se dice que es del grupo O. En cambio, RH se ha salido positivo. Acá la mayoría de los peruanos tienen aproximadamente entre 75 a 78% son peruanos. Eso quiere decir, por cada 100 peruanos hay entre 75 y 78 son del grupo O. En el orden que viene vendría a ser A. El otro viene a ser el B y el más pequeño es el AB. Y otro que conocemos que la mayoría son RH positivo. Se dice que el 95% son positivos. ¿Qué quiere decir? De 100 peruanos son RH positivo del grupo D. Entonces, es bastante importante. Entonces, cuando determinamos esa mancha en vivo, otra cosa es lo hacemos nosotros a nivel indirecto. Eso es lo que estamos viendo acá. Y hay otros ya reactivos, que son ya el cassette, que ustedes están viendo ahora cuando hubo el COVID. Son esos cassettes que ustedes están viendo acá, las manchas. Esa mancha que hemos encontrado, que ustedes están viendo acá, se tomó un hisopo. Ese hisopo se pone a un reactivo. Generalmente, por ejemplo, el R-Sit, que están viendo ahí, se deja 50 minutos ese líquido y en este caso se pone en estas gotitas y ustedes están viendo ahí. Cuando pasa 10 minutos, en el primero, si ustedes se dan cuenta, solamente hay una raya. Esa raya indica que que la prueba indica que está buena, pero salió negativo. En este caso, esa sangre no sería para sangre humana, específicamente acá. Acá sí, si ustedes están dando que es positivo, acá es positivo y acá es positivo. Entonces nos están diciendo que es esta sangre en que se ha encontrado es sangre humana. Y otro reactivo que es hexagón otis, esa misma muestra, ese hisopo se pone este líquido para más o menos igual media hora y unas gotitas se ponen acá. Y cuando salen estas 2 rayitas, quiere decir que esa es sangre humana. Entonces, resumiendo lo que es la sangre, nosotros vamos a ver los diferentes métodos a nivel enzimático, esa mancha que hemos encontrado que podemos utilizar. Peroxidasa, acuérdense que en este caso es la oxigenada, otro que es el Adler, que es la benzidina, Castelli-Meyer, que se llama es una leucomalaquita, y el Blue Star o el luminol es cuando no lo observamos. Acuérdense, cuando vemos luminol o Blue Star es cuando visiblemente no vemos manchas pardo-rojizas. Y ahora, queremos hacer ahora la identificación, y eso se hace por inmunocromatografía. Esos cassettes que ustedes vieron acá, hay diferentes marcas y cada uno lo puede utilizar. Hay Cerat, Hexagón, Emachet, Happy Sigma, cada uno de ellos tienen para poder determinar si esa sangre es humana o no. Igual que el R-Sit. R-Sit hay Blue que es sangre,
hay también para saliva y también para semen. Y en los cristales, como les decíamos, puede ser Takayama o Teishima. Son los que vamos a poder determinar. Y como hablamos las diferentes identificaciones, vemos cualquier. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las peroxidasas, todos estos reactivos que hemos visto, son muy sensibles, pero tienen poca especificidad, porque acuérdense que son de orientación. En cambio, las inmunocromatografía, donde sí vamos a investigar la hemoglobina, que en este caso lo malo que tenemos cuando investigamos el hexagón, en este caso CERAT, DIRECT o RAPIDS, vemos que también puede salir cruzada con primates y mustelina. O sea, quiere decir, si tengo sangre de un mono, me va a salir positivo. Entonces hay que tener eso. En cambio, el RCIT sí es específico para sangre humana. En el mercado tenemos esa línea. Y a su vez cada uno utiliza. Generalmente se recomienda utilizar el RCIT porque es específico para sangre humana. Acá, ¿por qué? Porque a la hora que investiga el hexagón puede salir positivo para primates. Ahora, va a depender del caso, ¿no? Si hemos visto que hemos encontrado un cadáver y sospechosos, lógico que eso va a venir. Pero cuando se ha podido esas muestras participar en donde había un zoológico o algo, posiblemente nos puede salir positivo. Y esto es lo que ustedes están viendo. Cuando vamos primero a la escena, ustedes están viendo en la parte superior, están midiendo, ¿no? Están viendo cuánto es el orificio. Si ustedes se dan cuenta, vemos que todo es rojo, pero a la hora que ustedes ven en el que está en el lado derecho inferior, vemos manchas blanquecinas. ¿Qué nos está indicando? Que ha habido sangre. Igual, manchas pardo-orillentes acá. Y acá, si ustedes están viendo, a continuación, hay valles y vemos que tienen salpicadura. Y por gravedad ha bajado, ¿no? Ustedes están viendo. Entonces podemos nosotros determinar eso. Acá a veces han querido lavar. Ustedes están viendo acá un polo, lo han lavado, pero acá en la parte final quedó sangre. Entonces acuérdense que cuando hagamos una investigación tenemos que ser meticulosos. Verificar todos. Y acá tenemos, por ejemplo, si ustedes se están dando cuenta, chalecos antibalas. El chaleco antibalas generalmente se utiliza para armas cortas, quiere decir pistola o revólver. Pero si ustedes han dado cuenta que han utilizado al parecer un arma más grande, porque mire, acá tenemos el orificio, ha perforado, ¿no? Entonces acuérdense que tener, una cosa es chaleco que es para arma corta y otro es para fusil. Acá estamos viendo, y el atravesado, acá tienes el orificio y tenemos la mancha, ¿no? Exacto. Ahora ya vemos la parte que hemos visto sangre, ahora vamos a ver espermatología, que es semen. ¿Eso qué quiere decir? El semen que encontramos. ¿Y dónde vamos a ver? Generalmente en los casos de violaciones. En este caso, acuérdense que con las muestras que encontramos, nosotros no determinamos si ha habido violación. Determinamos la presencia de espermatozoides. La parte investigatoria de la policía determinará con los indicios que han encontrado si realmente fue violación o no. Con las otras pruebas, puede ser examen médico, también va a intervenir específicamente el parte psicológico para poder determinar, ¿no? Pero el hecho de nosotros estamos encontrando espermatozoides, estamos diciendo que han tenido relaciones. Entonces, ustedes han visto, generalmente viene por el espermatozoide. Y el que lo tienen todos nosotros los varones. Y ustedes están viendo en este caso, sola es como sacarte la tinca, es una fecundación. ¿Por qué? Una eyaculación de una persona, por lo mínimo tenemos cerca de 100 millones y solamente hay un óvulo y uno de ellos solamente lo van a fecundar. Entonces, eso es lo que vemos nosotros, que encontramos. Eso es lo que se va a investigar en escena. Quizás en la víctima, pues, medicina legal va a tomar la muestra, va a hacer el laboratorio, va a determinar si hay presencia de espermatozoide, y de ahí pasa para ADN. Entonces, pues, igual como la sangre, lo estamos viendo desde el punto de vista morfológico y la parte bioquímica del sangre. Entonces, aquí vamos a hacer igual los componentes bioquímicos, proteínas P30, por ejemplo. Microscópicamente vamos a determinar la presencia con la cabeza, cola del espermatozoide,
Y también por la forma o por la química podemos determinar si es espermatozoide humano o de otro animal. Entonces, cuando vemos el examen físico, generalmente el esperma lo vamos a encontrar como si fuera una película brillante. Uno le dicen de almidón, que está medio almidonado. Entonces son telas específicamente absorbentes, otros le llaman cartas geográficas. Y en telas que no absorben se forman las escalas. Y ahí se utilizan las lámparas de Guth, que es un tipo de luz ultravioleta tipo C que sirve para determinar las muestras biológicas encontradas en la escena. Así como vimos, ¿nos acuerdas el lupinol? Pero acá lo vemos con luces para ver dónde posiblemente haya muestras biológicas. Acá tenemos una truza. Y generalmente en la truza, en la zona de la entrepierna, es donde se encuentran generalmente esas muestras. Porque esa muestra generalmente va a estar mezclada con células vaginales y células espermáticas. Otra de las pruebas que vemos nosotros, acuérdense que hicimos pruebas específicamente de certeza, son los cristales de Florence. Así como vimos los cristales de Teisma para sangre, acá estamos viendo los cristales de Florence. Por lo tanto, estamos determinando que ahí en esa muestra hay restos de espermas. Por lo tanto, hay que hacerlo microscópicamente. Cuando hablamos microscópicamente es directo y existen diferentes observaciones con coloraciones. Las que se utilizaban antes, la pongo porque en la literatura lo van a encontrar, Maestre, el Corin, el Pérez, Starr y Koster, son los que siempre se han usado muy buenos, pero acuérdense ahora ya tenemos ADN. Y esto de los componentes del ADN inhiben la duplicación del ADN, por lo tanto no se puede utilizar. Actualmente, la mejor coloración que se está aplicando es el árbol de Navidad. Es específicamente, lo malo que es un poquito caro acá en el Perú. Un frasco de más o menos 5 centímetros está alrededor de 120 a 130 dólares y alcanza para 4 láminas. No hablamos un caso, láminas. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy haciendo una investigación para modificar el pack, el Papa Nicolau, modificarlo para ver qué tal sale este tipo de coloración y no tiene inhibidores para el PCR. Acá tenemos la cantidad de espermatozoides que estamos encontrando. Acá, este es lo principalmente. Acá tenemos la cabeza. En la cabeza es lo que lleva la información genética. Acuérdense que cuando hablamos de información genética, quiere decir el espermatozoide tiene el 50% y el óvulo tiene el otro 50%. Y ahí sale el individuo. Por eso decimos, nosotros venimos 50% de papá, 50% de la mamá. Y a su vez, acá en el cuello, tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias es el organismo que ayuda el motor para para producir toda la energía y el movimiento de la cola. Ahora, ¿qué pasa? Que bastante decimos el ADN mitocondrial es herencia maternal. ¿Por qué? Porque en la fecundación solamente ingresa la cabeza, más no el cuello. El cuello, el ADN de nosotros, los varones, tenemos ADN mitocondrial, pero el nuestro no ingresa en la fecundación, solamente ingresa a la cabeza del espermatozoide. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, cabezas sin cola. ¿Por qué le decimos que la cola es termolábil? Generalmente, con una fisiología normal, el espermatozoide puede durar entre 24 a 35 horas, pero la mayoría de veces las mujeres tienen el pH cambio, tienen infecciones, por lo tanto la cola puede aumentar o disminuir. Generalmente decimos cuando es una cola, generalmente en condiciones normales, podríamos decir que esa corresponde a una eyaculación de aproximadamente 24 horas. Y lo que queremos saber ahora con diferentes suelos, determinar si ese esperma que encuentro es humano o es de animal. Y eso lo podemos también microscópicamente. A ustedes han visto que en el centro tengo el óvulo, pero ¿cuánto tenemos? Diferentes
de la salamandra, del hombre, del insecto, perdón, de esta salamandra y otro cangrejo. ¿De acuerdo? Entonces son las diferentes muestras que podemos nosotros tener y nos va a ayudar a nosotros para poderlos identificar. Ahora, el otro examen que se pide es cuando quiero tomar la muestra. Lo pongo porque antiguamente se pedía, hay que hacer un espermatograma para ver qué viabilidad tiene. Ahora ya no es necesario hacer eso, porque ahora basta con un raspado bucal de sangre y listo. Antiguamente no, se tenía que hacer el examen, de determinar si esa persona que había violado y encima engendró ese señor corresponde o no. Y para eso tendríamos que hacer nosotros el examen. Tenemos que cuantificar el espermatozoides, decir qué grado de fecundación tiene cada organismo, y para eso necesitaríamos nosotros recolectar el semen. Y para eso, ¿qué queríamos? Que recolectar 4 días de abstinencia sexual para poder tener la muestra. Ahora, ¿cuál es nuestra fórmula que tenemos nosotros en un espermatograma? Lo normal, entre 1 punto a 6 centímetros. Estamos hablando con 4 días de abstinencia, ¿no? Abstinencia sexual que quiere incluido masturbación. No puede ser que el día ayer tú seas masturbado o has tenido relaciones, ya no, que posiblemente ya no vamos a tener 1 centímetro o 1,5 centímetros, porque ya... Entonces tenemos, lo normal es entre 1,5 a 6 centímetros cúbicos. La licuación, ¿qué quiere decir? Si juntamos el esperma en 2 puntitos, en 2 varetas que son de vidrio, vemos que nos está diciendo que esa licuación puede ser 10 minutos. El pH es de 7,2 a 8. La viscosidad es de 5 a 10, o sea, 10 centímetros, 1 centímetro. La coloración quiere decir blanco, amarillento y grisáceo, el color. Si es grisáceo, ha pasado mucho tiempo. Y el recuento. Generalmente, el recuento va entre 80 a 120 millones por centímetro cúbico. Vamos a suponer que esa persona eyaculó 5 centímetros y tenga 100 millones. ¿Cuánto tenemos que encontrar? 500 millones de espermatozoides. Pero acuérdense que los espermatozoides, como toda fábrica, hay una merma, no todos son igualitos. Y entonces, ¿a qué le vamos a poner? Cuando pierde la eyaculación, la motilación inicial es el 80%. Vamos a suponer, son 100 millones, 80 millones de espermatozoides están móviles bien. Movimiento aleteo es el 10%. Inmovilidad también hay 10%. A la movilidad a las 3 horas, 80%. Si estamos hablando a 12 horas, 40, 50%. 24 horas, entre 5 y 20%. Estamos visto que era 100 millones, en 24 horas prácticamente vamos a tener entre 5 y 20 millones de espermatozoides. O sea, tenemos bastante cantidad de espermatozoides para poderlos identificarlos. Ahí tenemos un perfil de espermatozoide en forma de punta y otro de frente, ¿no? Y lo normalmente también es cuando sale, como he dicho, como toda fábrica, el 80% es normal. Pero alteraciones cefálicas tiene el 15%. Alteración cefálica quiere decir cabeza grande, cabeza chiquita, o doble cabeza. En este caso, alteraciones intermedias, pues el cuello es 1,7, y alteraciones caudales, que es la cola, pues 3,3. Es lo que generalmente en promedio. Entonces, ustedes estamos viendo acá la cabeza. Cuando vemos las coloraciones, lo que nos interesa ver acá es el acrosoma. Acá donde está el cuello, que en este caso, ahí están todas las mitocondrias. Ahí está el ADN mitocondrial nuestro. Y acá tenemos toda la cola. ¿Qué? Lo que pasa es que la cabeza es lo que ingresa nada más. Por lo tanto, las mitocondrias nosotros no lo heredamos. Por eso que es herencia maternal, que es de herencia de las mamás. Ahora, ¿cuál es el tamaño de un espermatozoide? Está entre 40 y 50 micras de longitud. La cabeza es 4,6. El cuello, 0,5.
El cuerpo, 4.6. Y la cola va de 30 a 40 micras. ¿Y cuál es su velocidad? De 50 micras por segundo. A nivel estadístico estamos hablando. Y también a veces los que hacen fertilidad, le estoy hablando estadísticamente. Y si ¿qué quiere decir? Los que tienen, se ha visto que al parecer la cabeza espermatozoide que lleva el cromosoma Y termina en punta. Por lo tanto, la velocidad va a ser mucho más rápida. Y el que lleva el cromosoma X es más ovalado, por lo tanto hay mayor resistencia. Entonces, de acuerdo a la literatura, se dice de personas normales, o sea, estamos hablando que tengan la misma cantidad de espermatozoides XY, en un recuento, de que cuando uno quiera tener, en este caso, un niño varón, es tener relaciones el día que está ovulando. Y acuérdense que no quiere decir, si tenemos 100 millones, quizás 10 millones son, en este caso, que el cromosoma X, perdón, Y, y el otro es, la pregunta es quién es el que llega primero. Porque a la hora de la fecundación, el óvulo puede ir del lado derecho o del izquierdo. Entonces no se sabe eso. Entonces estamos hablando estadísticamente. Y acá ustedes están viendo las diferentes, estamos viendo cabeza normal, microcéfalo, macrocéfalo, microcéfalo, y acá estamos viendo, mire el cuello. Y otro que tiene doble cola, cola pequeña o dos cabezas, ¿no? Son las diferentes formas que tenemos nosotros. Ahí los termino mejor. Uno normal, uno cabeza muy grande, pequeña, doble cabeza, dos cuellos. Miren cómo termina en punta. Son anormalidades, ¿no? Que tenemos todos nosotros. Y acá ustedes están viendo microscopía electrónica de barrido. Tenemos acá el microscopio y acá tenemos con doble cabeza. Ya tenemos las diferentes formas que tenemos en este caso, ¿no? Tenemos de carnero, cerdo, perro, en este caso caballo, acá está el hombre, tenemos gato, chivo y mire cómo es el pollo, ¿no? Cada uno tiene diferentes formas. Esta es una prenda que ustedes están viendo en esta zona de la entrepierna, en este caso que ustedes ven aquí, en esta zona es donde se encuentran, en este caso, muestras seminales, generalmente de forma acordonada, tipo almidonada. Y cuando tenemos las coloraciones, generalmente es un violeta genciana, mire cómo están las coloraciones del espermatozoide. Ahora, acá, ese es cómo se recoge la evidencia. Dos observaciones. Si se hace en un laboratorio cercano hacia el laboratorio, lo pueden hacer con esto, como están viendo ustedes, con bolsa de plástico. Pero si es de en un lugar que está lejos, hay que llevarlo en papel. ¿Por qué? Porque cuando es plástico, suda. Al ambiente nosotros tenemos bastantes hongos. Un ejemplo, a veces ustedes han encontrado una mandarina, una naranja, ha visto está golpeada, a los 3 días aparece, o a los 2 días, una capa blanca o verde. Es un hongo ambiental, igualito. Ese papel higiénico que ustedes están viendo tiene muestras específicas seminales, orgánicas. El ambiente se va a alimentar. Entonces, está muy bien si se toma así, como ustedes están viendo, si lo llevan directamente al laboratorio. Pero si es vamos a decir, provincias, se recomienda en papel para la humedad. Ya que tenemos, miren, todos son espermatozoides humanos, miren cómo están, el lado izquierdo. Miren, en caballo, toro, perro, gato, cerdo, y los tamaños, miren, hombre, gato, caballo, perro, cerdo, hámster, miren, cabeza bien grande, y el toro, y las diferentes formas y el tamaño. Y acá lo tenemos.
Tenemos la cabeza, mire, ya hemos dicho que el humano va desde 4.5 a 6.5, y en cambio el que tiene más cabeza es el toro. Pero miren, el hámster también, y el hámster es pequeño. Y la cola, en este caso se han visto que el que tiene la cola más grande es el hámster. Puede ser porque tiene que ser más largo. ¿Para qué? Para poderse movilizar. Otro que también vemos es la proteína P30. A veces no encontramos espermatozoide, puede ser azoospermico o la persona se ha hecho vasectomía. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos investigar la proteína P30. Y por lo tanto, como dice, pasamos la muestra y si sale positivo, sale 2 controles. El control, el C indica control, que sí indica que esa prueba está muy buena, y el test es el análisis. En este caso ha salido positivo cuando hay 2 rayas, cuando hay 1, que es control, es negativo, y cuando no sale ninguno, indica que ese cassette, o sea, está pasado, está malogrado, por lo tanto no se puede utilizar. Acá tenemos en una secreción vaginal, esta es la nueva coloración que vemos acá, células con el árbol de Navidad. Acá estamos viendo los espermatozoides y acá están viendo ustedes células vaginales grandes con un núcleo mucho mayor. También queremos ver la orina. Se ha encontrado una muestra, queremos ver si realmente hay orina o no. En este caso se hace el examen, si sale medio naranja, indica positivo, si es negativo, es amarillo. Y ahora vemos qué cantidad de muestras. Acá estamos viendo, por ejemplo, mire, en la parte, la vagina, parte interna y externa, el espermatozoide puede estar hasta 120 horas. En el recto, 65. El ano, 46. Y región oral, de 6 a 9 horas. Todo va a depender del movimiento que haya sucedido. Y resumiendo de nuevo, vemos que acá tenemos igual, como podemos hacer los exámenes que podríamos nosotros determinar si realmente corresponde o no al semen. Tenemos pruebas tanto enzimáticas, inmunocromatográficas y microscopía, como es el árbol de Navidad, hematocilina eosina o eritrocina amoníaca. Acá tenemos igual el RCID, que es el que hasta el momento queda mejor para determinación de semen humano. Pues decimos que la fosfatasa es muy sensible, pero poco efectiva. Porque la fosfatasa seda tienen diferentes, puede salir positivo, por ejemplo, en la mujer, pero en concentraciones menores, más antiguos en el varón. El árbol de Navidad es confirmativo, automáticamente, pero si la persona o el semen ha sido azoospermico o ha sido vasectomizado, por lo tanto no va a salir negativo. Y cuando hablamos de antígenos, el PSA, proteína P30, y podemos determinar, ¿no? Y hasta el momento, con el RCID, hasta el momento no se han encontrado falsos positivos, y menos sensibles. Y las luces forenses son las que nos van a aplicar a nosotros para poder identificar manchas biológicas para poder determinar qué muestras podemos cortar o analizar para poder determinar si hay sangre, en este caso si hay sangre, hay semen, si hay orina, y para llevarlos a la prueba de ADN. Ahora vemos la otra parte. Hemos visto que en la sangre y en el semen. Ahora queremos ver esas muestras cómo lo vamos a hacer. Es por eso que actualmente se ha visto que el ADN es la identificación. Y ustedes lo que tienen ahí, el Sherlock Holmes molecular que les he puesto, ¿no? Ustedes han visto que el Sherlock Holmes antes investigaba la huella, ahora estamos viendo que investiga el ADN. Ahora, nosotros tenemos 2 tipos de ADN. Uno que está acá en el núcleo. Acuérdense, todas las células tienen núcleo, y a excepción de glóbulos rojos. Entonces, en ese núcleo tenemos 50% de papá, 50% de la mamá. Pero a veces ese ADN puede estar degradado. Puede ser, se ha sentado a calor y ha destruido. Pero a eso tenemos las mitocondrias. Acá ustedes están viendo las mitocondrias. Acá están las mitocondrias. Estas mitocondrias es ADN mitocondrial. Por lo tanto, es herencia maternal que les había dicho. Este es el ADN. Estas 4 letritas y ese orden que viene, eso nos puede diferenciar unos de otros.
Tenemos el ADN es una forma de escalera de caracol. Tiene 4 letritas. La G que significa guanina y la C que es con la citosina. ¿Qué quiere decir? Que la guanina siempre se va a unir con la citosina. Y la timina siempre se va a reunir con la adenina. Ustedes también un ejemplo, guanina, timina, citosina, adenina. Por dar un ejemplo, que ese ADN es el mismo, pero cambió, donde había T vino A, y cambió el T, y es otro individuo. Es por eso que es importante. Puede ser otro animal y personas distintas. Entonces, por eso James Watson, que fue el que descubrió el ADN, el 20 de abril de 1953, ya se cumplió 50 años, dijo que antes pensamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Ahora sabemos nosotros con nuestros genes qué herencia podemos tener, qué nos va a determinar el futuro. Es por eso que el ADN, ahorita ustedes lo aplican en diagnóstico médico. Determinar si una persona va a tener, por decirle, papiloma virus humano, o si tiene cáncer a las mamas, si es herencia o no, o se hace por ADN. O a nivel veterinario, queremos determinar, así como el pedigrí, ese que ha ganado bastantes carreras, ha salido a pro, ¿le corresponde a él o no? O también podemos hacer diagnóstico de enfermedades. Ahí podemos a veces ver que estamos vendiendo un caballo que ha ganado, pero es estéril. Entonces se determina por eso, por ADN. Y microbiología es los alimentos. Queremos saber, por ejemplo, ese alimento que estamos comprando está contaminado o no, o a quién corresponde, o qué enfermedad podríamos determinar. Antes microbiología se demoraba para cultivar la tuberculosis, por ejemplo. Se paraba bastante tiempo. Ahora con molecular lo podemos mucho más rápido. Y en los vegetales podemos determinar, por ejemplo, se ha visto ante cuál es la droga que más viene, si realmente todas son similares, pero cuál la podemos diferenciar. Se ha visto que la coca de Alguayaga es la que tiene en este caso más pura, vamos a llamarle así, molecular podemos identificar los individuos, como todo individuo. Y en el caso nuestro, en criminalística, nos interesa es a esa sangre encontrada en la escena, ¿a quién corresponde? O el semen encontrado en esta violación, ¿a quién corresponde? O producto de esa violación nació un niño, ¿ese señor le corresponde o no? Y eso lo podemos hacer mediante la prueba de ADN. Entonces, nosotros, por ADN, nosotros podemos diferenciarnos. Ahí existen marcadores. Acá estoy, por ejemplo, un sexo. Podemos ver 50 personas y repartimos. ¿Ya cuántos son del sexo? 46, bueno, como está como la estadística, 51 son mujeres, 49 son peruanos. Perdón, varones. ¿Por qué les decía? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, dicen que el 51% de la población peruana son mujeres y 49 varones. Sí, donde se quedó. Ahora queremos dividir en piel. Entonces, esa mujer, podemos decir que es morena, piel blanca, y ahí vamos diferenciando en grupos. Y a su vez la vamos dividiendo por tamaño, por contextura, color de cabello, forma de cabello, por edad. Si ustedes están viendo todas estas características, vamos diferenciándolo y vamos formando grupos. ¿Con quiénes son los que tienen ojos claros, celestes, amarillos? Igualito sucede en el ADN. En ADN existen muchos marcadores. Y es por eso que le estoy diciendo que nosotros venimos de la unión. Hemos dicho que el óvulo, es un óvulo, tiene 22 cromosomas y uno sexual. Y el espermatozoide tiene 2 tipos. Uno que lleva el cromosoma X, que vendría a ser X con X, una mujer, y Y con X es un varón. O sea que el que determina el sexo es el espermatozoide. Y acuérdense que cada uno tiene 44. 22 de la mamá y 22 del papá. Entonces, nosotros tenemos este genoma humano.
Esta es la nueva que se ha visto ya todo el genoma humano, pues de los genes que decíamos. En un inicio decíamos que cada uno de nosotros teníamos cerca de 80.000 genes. Y ahora hemos visto que no, ¿no? Hemos visto que bastantes genes tienen bastantes deficiencias, funciones que tienen. Gen es una secuencia del ADN que produce una proteína y por lo cual te va a dar una función. Entonces, este genoma humano se determinó que existe un ADN nuclear, de los cuales el ADN codificante quiere decir que codifica una sustancia, por ejemplo, la que va a producir el grupo sanguíneo A o B, o va a producir si tienes insulina, o va a decirte que el ADN de color tuyo, color de la piel va a ser moreno. Eso es el ADN codificante, que generalmente lo tiene entre el 5 y el 1%. Y hasta el momento se dice ADN no codificante, otros le conocen ADN basura, que más o menos va entre 90 y 95%, y dentro de los que se utiliza son los ETRs. ¿Por qué? A la hora de identificación humana, digo, voy a investigar insulina. Todo el mundo tiene insulina. Entonces, no, tengo que trabajar marcadores que no tengamos. Y a su vez lo hacemos en ADN mitocondrial. En ADN mitocondrial tenemos igual ADN codificante y ADN no codificante. Por lo tanto, a nivel criminalístico, a nivel de identificación humana, ¿qué es lo que investigamos? ADN no codificante, en regiones hipervariable 1, hipervariable 2. Entonces, decimos, un individuo, un ADN. Todo el mundo va a decirme sí, a excepción de los gemelos univitelinos. Los gemelos univitelinos es una fecundación de un óvulo y un espermatozoide, pero se dividen en dos. Por lo tanto, la carga genética es idéntica. La diferencia es cuando decimos mellizos. Mellizos sí son distintos. Un óvulo y un espermatozoide, y a su vez otro óvulo, otro espermatozoide. Y son del mismo, pueden ser del mismo sexo como pueden ser distintos. En cambio, los gemelos no. Los gemelos univitelinos son del mismo sexo. Esas son las excepciones. El resto son iguales. Por eso decimos que el ADN es muy polimórfico, porque tiene bastante variabilidad y nos permite la identificación inequívoca del individuo. Y la secuencia es diferente de cada organismo. Recuerden que yo hice el ejemplo, guanina, timina, y lo invertí, que sea adenina, y es otro organismo. Y otro, la huella genética es única, no se puede falsificar. Ahora, las cantidades son mínimas que se puede utilizar con el ADN. Es 0.9 ceros y un 1 de gramo para poderla utilizar. Es muy pequeño. Y otro que nos ayuda bastante, que el ADN es muy estable. Ustedes han visto pueden entrar ustedes a YouTube y pueden ver el ADN de Tutankamón. Pueden ver el ADN en este caso de Cristóbal Colón, que es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Y que estamos trabajando? Muestras muy deterioradas y muy antiguas. Ahora, ¿dónde se utiliza bastante? Cuando trabajamos el ADN, que les había dicho que es uno de los marcadores, son los CTRs, que son Short Term Repeat, vemos en análisis de paternidad. Análisis de paternidad, cuando decimos directo, es que está el papá, o mejor dicho, el supuesto padre, el hijo y la mamá. Y cuando decimos a través de los familiares, puede ser que el papá no está. ¿A quiénes recurrimos? A los abuelos, a los tíos, para poderlos identificar. Y en cambio, en lo que es forense, criminalística, es identificación de individuos. ¿Qué nos referimos? Identificación de sospechosos, encontradas esas evidencias en una escena del crimen. O la identificación de sospechosos en casos de una violación. O la identificación de restos biológicos, búsqueda de desaparecidos. En casos de restos biológicos, ustedes han visto el Ciro, que se perdió, se lo pudieron secar, si son el ADN. Ahora último, creo que en enero, una extranjera también murió en Colca, y se pudo identificar por ADN. Y en desaparecidos, acá en el Perú se ha habido una ley donde
se están haciendo los exámenes para las personas que han desaparecido de 1980 al 2000. Y por lo tanto ya se están, ahora como 15 días ya he visto que ya han entregado, creo que alrededor de 30 restos de los familiares desaparecidos. Entonces, a su vez vemos el ADN mitocondrial, como le he dicho, es herencia maternal. ¿Qué podemos ver? El tronco maternal. Por ejemplo, en una casa se quemaron. Ahí están los restos. Encontraron restos humanos de 5 personas. Solamente podríamos decir que los 5 corresponden a la familia XX. Pues no podemos identificarlo. Solamente dimos, tiene un tronco maternal. Y a su vez otro que tenemos es la investigación del cromosoma Y. Eso es a nivel, por ejemplo, violaciones o muestras biológicas encontradas si corresponden de un mismo individuo. Y el otro, el cromosoma X. En lo que es el ADN, lo más importante es la toma de muestra. Si no hay una buena toma de muestra, todo termina. Uno de los casos más conocidos es de John Simpson, no sé si lo conozcan. John Simpson fue un actor moreno de películas, a su vez también fútbol americano, y ella fue acusado de haber matado a su esposa y al amante de su esposa. Encontraron manchas en este caso, en el lugar de la escena, y específicamente, en este caso personal del FBI, por las normas establecidas en Estados Unidos, indica que la vestimenta, vamos a ver todo el mameluco, el mandil, que se toma en una muestra, hay que cambiarlo para tomar el otro. Esas son las normas allá. Técnicamente no implica nada, ¿no? Porque no se va a contaminar ahí, estamos tomando con un hisopo, lo guardo, usamos el otro, con las normas establecidas. ¿Qué hicieron? Verificaron que esas muestras no las tomaron adecuadamente y el examen de ADN no fue aceptado. Eso es lo que se llama la cadena de custodia, que ahora, de acuerdo al Código Procesal Penal, todo el Perú se trabaja con cadena de custodia. Y en este caso tenemos que hacer una extracción del ADN, amplificarlo. Este marcador, ustedes cuando vean las pericias de ADN, siempre van a encontrar 3 numeritos. Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo el alelo 13. Donde dice genotipo 18. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia que está investigando AC, 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 que se ha repetido 4 veces, en ese ADN, ¿qué indica? Que se ha repetido 13 veces. Y se ha repetido 18 veces. Quiere decir que vamos a suponer 13 corresponde de mamá y 18 de papá, si queremos identificar una persona paternidad. O filiación, mejor dicho. Pero si queremos identificar a una persona, los 2 números tienen que coincidir. Entonces, por eso decimos alelo 5, que se ha repetido 5 veces. Si digo alelo 6, se ha repetido adenina, adenina, timina, guanina. Y si alelo 7, quiere decir que se ha repetido 7 veces. Ese es el número que ustedes van a ver cuando ven las pericias. Entonces, estamos viendo el ejemplo. Estamos diciendo 7 corresponde a la mamá y 5 corresponde al papá. Estos son los primeros marcadores que se aplicaron a nivel mundial, incluido en el Perú. Nosotros en el laboratorio de la policía, en el año 98, se logró implementar el laboratorio, pero recién en el 2000 lo inauguramos. Primero fue capacitación, se dio el estudio poblacional, y utilizaron los primeros marcadores que ustedes están viendo, que es el marcador, el sistema HLA-DQA1 Polymarker. Fueron de 7 marcadores que se aplicaron. Y en este caso que ustedes están viendo, el HLA-K1, que es antígeno leucocitario humano, el LDR, que es el receptor de lipoproteína de baja densidad, y la chipa nicocolfirina. Acá tenemos otro, que es la hemoglobina gamma globulina G. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos D7 y S8, ese es un ADN no codificante. Quiere decir que corresponde al D, indica cromosoma, 7 es el número, por el cual es el que tenemos nosotros 23 pares.
Y ese es la secuencia número 8. Y el otro tenemos el grupo componentes específicos. Pero así como con estas mismas muestras, se han encontrado personas que son idénticas. Ustedes van a ver más adelante, cuando nosotros vimos, encontré yo un mismo perfil mío, igualito que un compañero, que con estos marcadores coincidían plenamente. La pregunta es, ¿quién lo ha matado? ¿Quién lo ha sido? Así como encontramos a nosotros acá en Perú, en diferentes partes del mundo la encontraron. Es por eso que establecieron otros marcadores, que se llama el CODIS. Estos fueron los primeros 13 marcadores que se investigan para lo que es identificación humana. Acuérdense que hemos dicho ahora D21, de cromosoma 21 y la secuencia 11. Entonces, si ustedes donde ven, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 corresponden de, que son ADN no codificante. En cambio, tenemos el FGA, que es un fibrógeno humano, y el BBAA, que es el factor de coagulación, que es el von Willebrand. Que entonces ustedes ya están hablando que esos son los marcadores. Es como estamos diciendo que este marcador indica que el color de tus ojos son celestes, por dar un ejemplo. El D13 nos está indicando el color de tu cabello. Entonces, acá tenemos los demás marcadores. Igual tengo 1, 2, 3, 4. 4 que son no codificantes. En cambio tenemos uno que es de la tiroxina y tenemos que son, en este caso de ADN, codificante. Este es el proceso que se tiene en todas las muestras de ADN. Tenemos colección primero, el otro es la extracción de ADN, cuantificarlo, amplificarlo, tener la secuencia, tener los resultados, encontrar el y la interpretación de los resultados. En la colección de muestras vamos a tener en escena del crimen, sospechosos y víctimas. Por lo tanto, tenemos aquí las diferentes muestras. Tenemos sangre, generalmente vamos a encontrar líquido, coágulo. En semen siempre vamos a encontrar, se va a pedir toma vaginal. Se recomienda que se tome 2 hisopos simultáneamente. ¿Por qué? Si tomo uno, puede ser que me haya llenado todas las muestras y el otro hisopo que voy a tomar, ya no. Entonces, que tiene que tomar las 2. Y cuando se tome preservativos, se tomen 2. ¿Qué quiere decir? Un hisopo se limpia la parte externa y pero si no, pues se lo pueden recogerlo y llevarlo al laboratorio. No, acuérdense que ese hisopo va a estar, por lo tanto, ese perfil que vamos a encontrar es de la víctima. Entonces hay que limpiarlo con hisopo. ¿Por qué? Si lo tenemos así y lo envolvemos en papel, se va a impregnar ahí y se va a perder la evidencia. Y en cambio, se amarra y en la parte interna ahí que vamos a encontrar el espermatozoide. Tenemos la saliva, tenemos saliva de boquillas, cigarrillos, cepillos de dientes. Fue lo que se utilizaron en la identificación de las Torres Gemelas. Acuérdense que en el cepillo de dientes, la mayoría se presta el cepillo, pero a la hora que uno limpia el cepillo queda con células. Por eso que cuando hubo las Torres Gemelas y las personas que habían estado en ese edificio, en las 2 torres, ¿qué se pidió? Que los familiares traigan su cepillo para poderlo identificar plenamente. Cuando ustedes toman el agua en el vaso, en el borde que va a quedar saliva, se puede recolectar. Tenemos sangre, semen, saliva, orina, secreciones nasales, comúnmente el moco. Cuando hay secuestros, por ejemplo, a veces están con el papel higiénico, se limpian la nariz, o el sudor también. En tejido tenemos todo, tanto huesos, dientes, músculos y biopsia. Pelos, siempre y cuando hay la raíz, que es el bulbo. ¿Por qué? En la raíz está el ADN, en el cabello en sí no. Y entonces, ¿qué tendríamos que buscar ahí? ADN mitocondrial. En las capuchas, ustedes a veces ponen un gorrito o de lana, ¿qué se queda ahí? Cabello. Y restos en el cepillado, que bastantes tienen su cepillo, y ahí queda, o en el cabello queda, cabellos. Y en las salivas a veces queremos tener sellos, a veces queremos agarrar esos sobres, en lugar de goma lo pasan por los labios y estamos dejando ustedes su saliva. Las mordazas cuando ven secuestro gritan
y por lo tanto ahí va a quedar saliva. En las prendas de vestir, ustedes están sudando, están con terno, en el cuello hay sudor, en el puño va a haber sudor, en los bolsillos de los pantalones, porque ahí está en la mano, ahí va a dejar saliva. Y cuando hay defensa, en las uñas, ahí va en el sarro unguial, restos de tejido de las personas que han agredido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, muestras de sangre. Antes, cuando empezamos, en el 2000, porque en el laboratorio se inauguró el 21 de enero del año 2000, y cuando decían violaciones, ¿qué nos traían? Muestra de sangre, semen, tanto en gasa como líquido. Ahora solamente basta con raspado bucal o sangre. Otra cosa. Generalmente se recomienda tomar las muestras con raspado bucal. ¿Por qué? Cuando es sangre, no sabemos si esa sangre que la persona haya podido tener trasplantes de médula ósea. Por lo tanto, la sangre que está circulando le corresponde al donador. Tenemos huesos. Atentado en la Garantía del Polo, 2003 más o menos. Miren cómo quedaron el resto. Se tomó las muestras para poderlos identificar. O a veces vamos a la morgue, pero ya está necropsado, está limpiado, entonces cortamos tejido. O a veces si te han dado cuenta ya está necropsiado, entonces cortamos tejido de cuero cabelludo. O a veces exhumaciones. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, la mayoría ahora se está enterrando bajo tierra. Pero ¿cuál es el problema? Este es un cubo de concreto. Y arriba es un tierra. Y es un jardín. Y echan agua. Y ustedes han visto, mire cómo estaba ese féretro. Todo destruido con el agua. Prácticamente adentro había como si fuera una piscina. Esa vez que fuimos, recomendamos al cementerio que haga huecos al fondo para que drene y por lo tanto no se quede almacenado, en este caso, el agua. Acá tenemos cuando el cuerpo está en proceso de descomposición, se está hinchando y ustedes están viendo unos puntitos blancos, que son, ¿qué cosas son? Larvas de la fauna calavérica. Esos insectos, o sea, la fauna, que se están alimentando de carne de muerto. Por lo tanto, nosotros todavía no lo habíamos hecho en criminalística. Cuando estuve en criminalística, ¿qué hacen? Se agarra 20 larvas, podemos hacer todo el proceso y vamos a obtener ADN y podemos determinar. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado larvas y podemos decir, acá ha habido un individuo de sexo femenino por su perfil. Más adelante posiblemente se encontrará restos de huesos y se puede homologar. Caso de la cantuta, acá tenemos un hueso. O igual, cantuta, acá tenemos el dedo. Se puede hacer. Estos casos encontrados en Punta Negra, había personas que habían desechos y ahí encontramos estos restos. Ahí se encontró un DNI. La pregunta correspondería realmente a ese individuo. El personal policial encargado de la investigación comunicó con las familias, le tomamos las muestras y los restos realmente correspondían a esa persona. O cuando utilizan guantes ahora. Generalmente los guantes que uno suda, por lo tanto va a dejar ADN. O en las mascarillas, sudan y a la hora, a su vez, hablan y en la mascarilla va a quedar saliva, por lo tanto no va a ayudar. O también nos va a decir, en este caso, en el borde, acá en el borde de la gorra, del sudor, ahí nos va a quedar muestras. Y acá tenemos en este caso las muestras de la raíz. Estas tarjetas son las que ayudan bastante para la toma de muestras, duran enormemente, nosotros las tenemos desde el año 99 hasta la fecha y el resultado da muy buenos. O también kit para toma de muestra. Tomaron la muestra, si ustedes se dan cuenta, acá hay un hisopo, acá está el otro, no hay contacto con ninguno, se rotula y se envía al laboratorio correspondiente. Otra que hacemos es el semen. Por eso, mire, acá ese círculo ha salido positivo. Ha pasado ahora de nuevo a ser ADN. ¿Qué utilizamos? Las luces forenses. Donde usted esta parte blanquecina nos está indicando que aquí hay que tomar ADN.
Si tomamos a otro lado, va a salir negativo. Es por eso que trabajar las luces forenses para determinar. Se corta y se analiza correspondiente. O en truzas, si ustedes se dan cuenta, la truza llegó así, cortada, pero ustedes, ¿qué dijeron? Esta muestra llegó positiva. A nosotros llegó al laboratorio sin todo esto. Acuérdense que el fundillo tiene 2. Hicimos acá muestra, se cortó, y esa persona está condenada por 35 años por violación a una menor. El otro ya es la extracción en el laboratorio, ya es todo un proceso que ustedes están viendo, y ahí estamos tomando las muestras, y hay tarjetas rojas y rosadas. Cuando ven, trabajamos saliva, ponemos esos hisopos círculos, donde cambia el color, indica que hay ADN de la saliva, y con ese puntito que ustedes están viendo podemos amplificar enormemente el ADN. Ahora, ese ADN quiero determinar si es humano. Para eso hacemos una técnica que se llama espectrofotometría. Coloreamos también y vemos qué cantidad de ADN para poder determinar. Ahora, ese ADN ya sé, ahora tengo que amplificarlo. Y eso se amplifica por este ADN, por esta teoría. Tengo cantidades pequeñas y saco millones. Si usted se da cuenta, por ejemplo, empecé con un ADN de 2 y terminé con 33 copias de ADN. Por lo tanto, puedo identificar a la persona. O también en esta técnica puedo determinar el tipo de un cáncer. Tengo una muestra puedo determinar eso con esta técnica muy buena que es el PCR. Ella hace en el camino flujo laminar, moviendo todo el equipo, ¿no? Este es un termociclador, es un equipo que sirve para duplicar el ADN, como si quiera fotocopiar el ADN automáticamente. Y el ADN ahora está marcado con esos colores. Ese color es el que vamos a sacarlo por una electroforesis, quiere decir que se estimula con la con la corriente, y nosotros nos va a salir un perfil. Ustedes están dándose 15, 16, 8, 13, 9, 12 y así. Nos está indicando a su vez que nos está indicando si es varón, porque nos sale XY. O sea, ese es el perfil genético de una persona. Estos son los equipos que estamos nosotros analizando. Este es el 3500 y este es el último set estudio que ha salido a la vista. Pero antes, cuando no teníamos, acuérdense, en el primer laboratorio a nivel Perú, y pedir que se malograba el equipo, teníamos que esperar que venga el técnico desde Colombia, instalarlo, y para eso nosotros lo hacíamos manualmente, ¿no? Y este es el kit que se utilizaba antiguamente. Ahora, acuérdense, si yo tengo sangre, huesos y encuentro, acuérdense que son 2, acá tenemos 2 barrillas, estamos indicando que todo coincide, todos los blancos, negros, rojos, nos indica que la sangre, huesos y hisopos es un individuo. Ahora, ¿qué es lo homólogo? Con el hijo. Mire, coincide con el papá, con la mamá, con el papá, con la mamá, con el papá, con la mamá. Por lo tanto, puedo decir que estos restos corresponden al hijo de ese señor. Acá lo estamos dando con barras, pero también es con números. Acá tenemos los números. Entonces, acá ya viene la parte estadística. Por ejemplo, acá tengo 9 marcadores. Tengo este perfil que hemos encontrado. Quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar otra persona con ese mismo perfil. En 9 marcadores quiere decir 113.862 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Tienen que pasar 113.862 millones para poder encontrar otra persona con ese mismo perfil. Y con los 13 marcadores, que eran los primeros marcadores, está saliendo 687 billones. Estamos hablando millones de millones. Y la población mundial, estamos casi alrededor de 25.000 a 30.000 millones. Y el Perú, con la justa, hemos pasado este año a 34 millones. Prácticamente estamos diciendo esa persona lo es. Este es el estudio, ya nosotros estudios poblacionales que hemos hecho. Esto fue publicado en los Journal de Ciencia Forense en 2013, con los 13 marcadores del CODIS, el HLA Polymarker. Esto fue una investigación que hicimos el cromosoma Y, acá está el nombre, hicimos publicaciones. Acá está el ejemplo. Acá estoy cuando empezamos hace más de 20 años, 25 años.
es el ADN, que estoy yo, y acá está mi compañero. Yo soy grupo A, mi colega es grupo O. Yo nací en Lima, él nació en Lambayeque. Mi abuelo es chino y mi bisabuelo es italiano. Entonces, miren, con este primer marcadores, prácticamente ustedes están viendo que está todo con rojo, coincidimos idénticos. Todos los marcadores dicen, puedo haber cometido una violación, secuestro, homicidio, le echaban a mi compañero Perlech y él va preso. Así como nosotros encontramos, lo hemos encontrado en diferentes sitios. Entonces, cuando ya trabajó los marcadores. Ya ustedes están viendo que son distintos, ¿no? 14-14, 15-16. 25-25, 24-25. 30, 31.2, 32.2. 10-10, 10-10. Y así sucesivamente. Acá tengo que ver. Este marcador TH01, cuando ustedes ven este marcador que mi compañero Perleche lo tiene, que es 9.3, indica que tiene descendencia latinoamericana. ¿Ya? Por eso que cuando se comete una violación o un secuestro o una evidencia en Europa y determinan 9.3, indica que esa persona es latinoamericana. Lo remiten por Interpol, a sede en este caso de todo lo que es América Latina, en Buenos Aires, y lo remiten a Perú, al laboratorio para ver. Entonces ahí verifican si tienen por ese marcador. Este 9.3 indica que es de descendencia latinoamericana. Ahora, ¿por qué yo no lo tengo? Acuérdense que le he dicho que mi abuelo es chino y mi tatarabuelo es italiano. Entonces eso nos ayuda también para ver inmigraciones. Este es el primer caso que nosotros aplicamos con todos los 6 marcadores, en este caso de los HLA polymarker, y a su vez también encontramos los 13. En este caso primero se encontró un útero, lo tengo todo con rojo, y se vio que había un producto de la fecundación, un fetito adentro. Y el supuesto padre tenía azul. Ustedes han visto que coincide un azul y un rojo. Por lo tanto, es el papá. ¿Y cuánto salió nosotros en la probabilidad? 99.2 sale 999. ¿Dónde vemos nosotros? 1 por 15 millones. Pero cuando hicimos nosotros un estudio poblacional, nos salió 1 por 219 millones. Estamos hablando de identificación peruana. El otro era con latinoamericano. Por eso le había dicho que habíamos hecho ese estudio poblacional. Esto sucedió en Ica. Perdón, Piura. Y tenemos 219. Acuérdense que el Perú, ahorita estamos con 24. En este caso estamos aproximadamente, fue alrededor del año de 2000. Prácticamente lo es. A nivel jurídico existen los predicados de Hume. ¿Qué quiere decir? Si la probabilidad de paternidad sale 70%, quiere decir indicación de paternidad. 90% paternidad probable. 95% paternidad muy probable. 99% es paternidad altamente probable. Y 99.73% paternidad prácticamente probada. Pero en el 2003 ya se cambió del lugar de 99.73 a 99.99. Esta es una truza. Acuérdense que es una violación, por lo tanto va a haber una mezcla. En esa truza vamos a encontrar de espermatozoides y células vaginales. Entonces acá tenemos tacón rojo, que es la fracción femenina que se ha encontrado en la truza, con negro la fracción masculina de la truza. Si ustedes lo homologamos con la víctima, que es rojo, vemos que coincide plenamente con rojo. Por lo tanto, el sospechoso está con negro. 15-18, 15-18. 14-17, 14-17. 13, 13, 30, 30, 16, 18, 10, 11. Coincide, ¿no? Igual acá, ¿no? Vemos 9, 11, 9, 11, 12, 12, 8, 8, 10, 14. Entonces decimos que el semen encontrado corresponde al sospechoso en la truza. ¿Cuál es la probabilidad? Todos prácticamente en 99. ¿Pero dónde vemos la incidencia, el índice de coincidencia?
Antes que hagamos nosotros un estudio poblacional, nos salía 1 por 19 millones. En cambio, con la peruana sale 1 por 86 millones. Eso sucede en Lima. Lima tendríamos 10 millones todavía. Ahora, si todavía nosotros estamos poniendo 86 individuos peruanos, estamos incluyendo hombres y mujeres, pero realmente es un varón. Entonces eso tendría que multiplicarlo por 1.49, porque el índice, el Instituto Nacional de Estadística dice que 49 son peruanos masculinos y 51 son peruanas mujeres. Este es un homicidio, se encontró en este caso brazo y pierna, primero. Vimos ustedes que coincidían, 14, 16, 16, 25, 10, 12, todos coincidían. Entonces, ¿qué pasó? Ya se había identificado, por la parte antropofísica se determinó la edad, se encontró solamente brazo y pierna, más o menos, y ya había una sospecha de quién podría ser. En este caso fuimos a los familiares, al familiar la papá y la mamá le tomamos las muestras, y le preguntamos si alguien más vivía en su domicilio. Me dijeron que sí, habían sus 2 hermanos, y las que había separado era una mujer, y le preguntamos si podíamos entrar al dormitorio. Entramos y encontramos cepillo, cabello. Es lo que hemos homologado y ustedes están viendo que coincide plenamente. Se pudo identificar. Si no encontramos un buen perfil en el cabello, recurriríamos en este caso a los padres. En este caso se pudo identificar. Igual se indicó plenamente y mire, salió 74 millones. O sea, tiene para poder la posibilidad de encontrar otra persona, tiene que pasar otros 74 millones. Esta es mujer, prácticamente estamos hablando casi de 110 millones de peruanas para poder otro perfil ideal. Prácticamente estamos diciendo es. Estos son los restos encontrados en Huancavelica. Es unos restos que desaparecieron. En este caso, desaparecieron y se encontraron esos restos que ustedes vieron. Entonces, que había que homologar con el papá. Entonces, ustedes están viendo rojo, que heredó de la mamá, negro del papá. Y así ustedes vemos sucesivamente. Por lo tanto, los restos coincidían plenamente. Tanto rojo, en este caso lo pongo rojo, y negro coincidía con los restos humanos. ¿Y cuál es la probabilidad? Nos salió 99.84, 28, 17, 47, 7, 21. ¿Pero cuánto? 1 por 987.000. Huancavelica, específica la ciudad, no lo tiene. Prácticamente lo estamos diciendo, lo es. Este es un caso que sucedió acá en Perú. Ustedes saben que acá en el Perú es muy bueno el estudio de fertilización. Este es el caso de una señora que es peruana, nacionalizó americana, 50 años, y su esposo es jamaiquino, nacionalizado americano, 35 años. Quisieron tener unos niños, pero no podían. Como vieron que en el Perú era muy bueno, ellos vinieron acá a Perú. Vinieron los exámenes correspondientes y dijeron que sí, podíamos. Acuérdense que la señora tenía 50 años, el señor 35. Dijeron, no se preocupe, está bien. Lo único que la señora sí no puede llevar el embarazo porque es poco estrecha, por la edad. Dijeron que busquen un vientre de alquiler. Recurrieron en este caso a una sobrina. La sobrina se hizo los exámenes correspondientes, le dijeron que sí. Y le preguntaron, usted, ¿qué hace usted? Yo trabajo en la mañana de 8 a 4, y en la tarde a partir de las 6 me pongo hasta las 10 de la noche estudiando. O sea que estás todo el día. Sí. No, tú no podías así llevar así el embarazo. Y fue donde su familia y le dijeron eso. Entonces los tíos, o sea, las señoras dijeron, no, no se preocupen, ya tú no trabajas. Vas estudiando y nosotros corren. Ya, pues, hicieron eso, le hicieron la fecundación, fueron un vientre alquiler, ellos retornaron, se fueron a Estados Unidos. A los 9 meses vinieron hacia Perú, dieron a Alumbra, y acuérdense que de acuerdo a la ley, de acá Alumbra es la mamá. Entonces le dieron su acta de nacimiento a la sobrina. Entonces en ese lapso lograron convencer al médico para que le den una acta de nacimiento
con la mamá biológica. Al final dijeron, sí, vamos a hacer biológica. Entonces, la biológica, dijeron, con eso, fueron ya a la embajada americana y le dieron su pasaporte. Cuando iba a inmigraciones, le detuvieron. Vieron, una señora de 50 años se está llevando un bebé, no tiene todas las características de haber dado a luz. Entonces ella agarró, explicó, mire, ha sucedido esto y todo. Dijeron, no, vamos a hacer el ADN. Y estos son los exámenes de ADN. El papá está de azul, el niño tiene rojo. Comparamos, legal, es la sobrina, tiene 10. Y la biológica no lo tiene. Tiene 9 y 11. El 10 del papá, 9. Mamá, legal. La biológica, que supuestamente era la sobrina que había dado los óvulos, no lo tiene. 9 de la papá, 9 del hijo. ¿Quién lo tenía? La sobrina, que es legal. Y la biológica que dio el óvulo tiene 12, no lo es. El 8 del papá, 7 sí lo tiene. Acuérdense que son familiares, por eso tenían un número igual. El 8 tienen igual. El 14 del papá, 12, la mamá legal, que la sobrina, no tiene 10, no tiene 12 la mamá biológica, el 14 del papá y el 9 de la mamá. ¿Qué había? ¿Quién era realmente la mamá? La sobrina. Es lo que era una hipótesis. Es más fácil trabajar un óvulo de 20, 25 años que una de 50. Es la suposición nuestra. Porque al final salió que el óvulo corresponde a la sobrina. Entonces, ¿qué había podido ser estafa? Este es cuando heredamos, si ustedes están viendo, miren, esto ahora hemos visto los marcadores autosómicos, ahora son los cromosomas del cromosoma Y. Como quiero determinar si la hija corresponde al papá con la investigación del cromosoma X. Acuérdense que la mujer tiene dobles X y el varón solamente tiene uno. Por lo tanto, ustedes están viendo que acá vemos, ahora la pregunta, ¿cuál es lo que coincide? Ahí estamos bien. Todo lo que está con amarillo coincide. Por lo tanto, podríamos decir que el señor, con las investigaciones del cromosoma X, podemos decir que el señor es el papá de esa señora, hija. En el siguiente es cromosoma Y. Recurrimos, ahí todos los marcadores deben de coincidir del mismo tronco. Y ustedes están viendo que acá coincide plenamente. 18, 22, 9, 17, 13, 17, 10, 15, todos coinciden. Por tanto, decimos que el Señor son del mismo papá. En cambio, el siguiente, vimos que coinciden. Pero coincidía, acá ahora estamos. Este señor, si usted se da cuenta, si es lo mismo, no coinciden, ¿no? 14, 13. 17, 19. 17, 19. Por lo tanto, ese señor no es el padre de esa criatura, con el cromosoma Y. O también, en este caso, no está el papá, pero puedo recurrir al tío. Y ustedes ven que con el papá, el tío y con el sobrino coinciden plenamente, totalmente. Entonces, pero a veces pero acá vemos otro que no coincide, ¿no? En este caso estoy viendo 29, 30, 7, 9, 16, 13, 10. Para que no coincida, tiene que tener más de 3, o sea, más de 2 quiere decir de 3. Por lo tanto, ese señor no es su sobrino. Este es el caso cuando a veces tenemos un hijo, no está el papá, pero está el tío, está el hijo legal y están los primos. Estamos hablando, acá estamos investigando cromosoma Y. Eso implica que todos debemos tener igualito. Entonces acá ustedes ven acá el resultado. Acá el hijo tiene 29, en cambio el tío legal, el hijo legal y los primos tienen igual, son 30, 1. Tiene 10, el resto tiene 11. 16, el resto tiene 13. 10 tiene 11, por lo tanto, este señor no es hijo, el que está involucrando, ninguno de ellos tiene un tronco materno. Y en este caso, muestras seminales, ¿no? Tengo una violación, las muestras encontradas en escena, tengo 5 sospechosos, tienen que con quién coincido, y acá lo tenemos. El primero
le muestra con sospechoso 1, no coincide 1, porque tiene 18, tiene 17, 23, tiene 24, no coincide en 3. Sospechoso número 2 no coincide, porque es 19 y tiene 18, 16 es 17, tiene 2. El sospechoso 3 tiene 12, que viene a ser 14, es 13, tiene 12, es 16, tiene 15. El sospechoso 4 no coincide, tiene 20 y deberían tener 22. El 7 y tienen 9. Y el 11, pero tiene 10 y es 11. Por lo tanto, el sospechoso 1, 2, 3 y 4 no lo es. En cambio, el 5 sí coincide plenamente. Eso cromosoma Y, violaciones. En este caso, cuando estábamos nosotros, cuando yo estaba en criminalística, siempre hemos participado, desde el año 2000 participamos en este grupo, que se llama el Grupo Iberoamericano de Trabajo de Técnicas de ADN. ¿Qué nos indicaba? Queríamos nosotros someternos a exámenes periódicamente para decir cuáles, si estamos haciendo el examen control, si estamos trabajando o no bien. Es por eso que Perú participó. Nosotros esta es una revista de perfil de ADN de Promega. Si ustedes están viendo, que cada vez que nosotros estamos caminando, estamos dejando evidencias, estamos dejando biológicas, muestras biológicas en todos. Y otro que ustedes habrán visto, CSI, ¿no? Jill Grison, él dice, las personas mienten, las pruebas no. Y es cierto. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo no he sido. Pero las pruebas lo demuestran que no. Por eso Jill Grison de CSI dice las personas mienten, las pruebas no. Y esto es lo que cuando empezábamos nosotros el ADN en el año 2000, nos decían, no, ¿cómo podemos confirmar si el ADN está bien o no? El doctor Huysman decía, ¿no? Dudar de la validez del método de tipificación es como dudar de la ley de la gravedad. Y este sí es un refrán del laboratorio de ADN de la Dirección de Criminalística y la Policía, que el ADN, molécula de la vida, al servicio de la verdad y justicia. Y ustedes han visto, ¿no? El elemental, mi querido Watson. Ustedes están viendo ahora el ADN, ya investiga el ADN, ya no las huellas, por eso le puse en mi revista Sherlock Holmes Molecular, ¿no? Con esto, muchas gracias. Ahí tienen mis correos y mi celular. Alguna información que ustedes quieren, estoy a su disposición. Algunas preguntas que ustedes quisieran. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si desean hacer una pregunta, tienen a su disposición el chat o en todo caso levantar la mano para cederles el audio. Aquí dice, ¿la sangre animal no reacciona con Adler o luminol? No, sí, acuérdense que la prueba de Adler y luminol es presuntiva, por lo tanto va a salir positivo en lo que es sangre humana y animal. ¿Alguna otra pregunta más, participantes? Parece que ya no, doctor. Eso sería No, todo. acá hay uno, acá me han Ah, puesto sí. una pregunta. En una violación donde una mujer es ultrajada por dos varones, el resultado en 2 meses, la mujer tiene VIH. Dos cosas. Uno, se puede investigar el VIH, pero también si ha sido ultrajada y ha sido, han eyaculado, vamos a decirle así, sí se puede encontrar los dos perfiles genéticos de las dos. Ahora,
Si esas han sido ultrajadas, pero usaron preservativo y no se encontró, no se podría hacer. Ese es uno. ¿Ya? El otro que vi acá es cómo se puede identificar el sospechoso si fueran gemelos. Ahora sí ya se puede identificar. Se puede identificar en este caso, por ADN mitocondrial, porque cada uno de nosotros tenemos ciertas mutaciones a nivel mitocondrial. Y hay otros marcadores que se llaman SNPs, que sí lo puedes identificar. Y hay otra que me dicen, allá, explicar un poco más sobre los métodos cristalográficos. Son, en este caso, se quiere investigar específicamente se trabaja con bromo, cloro, yodo, para poderlos identificar con el calor. Eso significa pasar pruebas cristalográficas para poder verlos. Eso se llama en Takayama y en este caso en Teichmann, en lo que es sangre. Y cuando hablamos específicamente en semen, son los cristales de Florence, que sale de un color, vamos a suponer, coaba, pero un marrón claro, y tiene una inclinación, paralelepípedo tiene una inclinación de aproximadamente 60 grados. Y acá me dice, ¿cómo se puede identificar si es sospechoso si fuesen gemelos? Como le vuelvo a repetir, se pueden ahorita ya identificar ya hay marcadores específicos para ADN, por los SNCs y también marcadores de ADN mitocondrial. Antiguamente no con autosómicos. ¿Eh? ¿Cuántos cabellos se necesita para determinar un método genérico? Sí, dos. Por experiencia, les digo, por lo menos unos 5 o 6 con bulbo. Estamos hablando cabellos, pero con bulbo. Cuando nosotros hice experimentalmente conmigo, yo necesitaba 5 cabellos con bulbo a la hora que arranca. Es como le hago el ejemplo. A veces ustedes tienen una planta y quieren jalarlo con raíz. Puede salir completa la raíz o parcialmente o no sale. Eso es lo que debemos. Entonces, ahí es lo que tendríamos que hacer en este caso. Generalmente se recomienda la mayoría 10 cabellos, pero con bulbo. Creo que acá hay otra o no hay. Mensaje directo, no sé a qué se refiere. Ah, y otra me dijo, sí. Una persona, los gemelos, perdón, me dijo, pueden ser, no, gemelos son del mismo padre. Es el mismo espermatozoide en este caso. No pueden ser diferentes padres. Acuérdense que es un óvulo y un espermatozoide que están fecundando y por lo tanto en esa fecundación se duplica en 2. Pero no puede ser, tiene que ser del mismo padre. Y creo que acá dice, para analizar muestras de sangre, un hisopo, ¿hasta cuánto tiempo se puede pasar para extracción de ADN? Enorme. Si el ADN en un hisopo está, o en cualquier ropa, está almacenada con las condiciones secas, no hay problema. Hemos hecho casos de años y la muestra se ha obtenido hoy. Pero si está una muestra a la intemperie, donde viene la lluvia y viene la humedad, es probablemente que quizás no encontremos todos los marcadores. Creo que acá hay otro. No se sabía si el padre puede determinar el parentesco. Una mujer con síndrome Down. Síndrome Down. ¿Down o Down? Resultado embarazada. No sabía quién es el padre. Sí, en este caso, cualquier persona que esté embarazada se puede determinar, siempre y cuando existan los sospechosos de los padres, ¿no? Ha habido casos en que en este caso, creo que es Down, está embarazada, entonces, pero sí se puede determinar a quién, si hay sospechosos, se le hace el examen de paternidad y se determina si es o no. En 2 posibles padres. Sí, si hay sospechosos se pueden volver a hacer. Así como el resultado, ponen que son 2 números. Un número debe ser de la mamá, por lo tanto el otro debe ser del papá. Y se compara con los sospechosos si es que lo tienen. Una consulta. En caso de una paternidad prenatal, existe una probabilidad de error. Puede deber siempre y cuando, ¿dónde se ha tomado?
Por eso se recomienda prenatal, o sea, antes que nazca, preferible no tomar las muestras, preferible es que nazca, porque hay que tener que tomar de vellosidades coriónicas, y ahí viene el problema. Se podría haber un error en la toma de muestra. Doctor, ¿cuál sería la técnica para detección de sangre oculta? Cualquiera de los dos. En este caso, para mi experiencia, he visto que mejor sensibilidad tiene el luminol que Blue Star, para mí. Y si se presenta una discusión en una diligencia de homicidio, o sea, va a depender primeramente, acuérdense que el luminol se hace en el lugar de la escena. Es la escena donde observo que no hay manchas rojizas, ahí donde aplico. Ahora, va a depender que el laboratorio, si es que tiene Blue Star o tiene luminol. Va a depender por la necesidad que tengan, ¿no? Hay unos laboratorios que trabajan Blue Star, otros con luminol. He visto varios trabajos de comparación que al parecer el luminol tiene mayor sensibilidad. O sea, quiere decir cuando está más diluido puede salir positivo. Ahora, lo único que acuerdo de algo, el Blue Star como el luminol es orientativo, pero también sale falso positivos. No con la intensidad, es los jugos de naranja, los cítricos. Es por eso que cuando ustedes hagan un luminol, siempre tienen que llevar un control positivo de sangre diluida, porque va a salir positivo para cítricos, pero la intensidad no es la misma. Y la duración de la luminiscencia dura más en humanos que en el caso de cítricos, que vendría a ser un falso positivo, ¿no? En todo caso, ahí está, ahí le pongo todavía, tienen mis correos y mi celular. Si quieren alguna información, estoy a disposición para brindarles alguna consulta que ustedes desean, ¿no? Y ustedes me olvidé decirle que ustedes al fondo han visto de que ahora bastantes dicen que ahora las huellas, o sea, los grillentes ya no son de acero, ¿no? Es el ADN que determina con las pruebas exactamente. Pero lo único que falta es que debe ser muy bien explicativo el examen de ADN, porque hay casos que a veces, tengo un caso donde a una persona lo han sentenciado por violación y la prueba de ADN indicado, porque le he explicado, el señor no ha sido violado, no es el violador, porque el semen encontrado no le corresponde a él, pero salió positivo para cromosoma Y y por eso lo han puesto, y no. Indica que el señor no es el violador, pero sí un familiar de línea paternal. ¿Quién? Eso es lo que no sé. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y será para la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Más bien agradecerle a usted por haber contado con su participación. Reiteradamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Y esperamos que nuestros participantes hayan podido lograr superar sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenía respecto al tema. Muchísimas gracias, doctor, y nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y a todos los participantes. Eso sería todo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, finalmente les invitamos que nos sigan en nuestra página de Facebook para que puedan conocer algunas actividades académicas que estamos organizando. No se olviden, para mayor información sobre certificación, comunicarse con el número de la asesora de venta. Y de igual forma, en nuestra página de Facebook estamos lanzando nuestros eventos para que de su interés.